El tema para hoy es la piedad. Y deseo pedirles que cuando haya de abrir la Biblia lo hagan conmigo. Igualmente que tomen las notas que son necesarias. La piedad. En el mundo secular y religioso, la piedad es la fidelidad a los deberes religiosos, lo cual limita a la piedad a los ejercicios piadosos que ustedes posiblemente conocen bien. Los escritores seculares asimismo decían que la piedad es una actitud correcta hacia Dios. Según la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la piedad tiene un mayor alcance y una mayor aplicación en todas las relaciones de los seres humanos, especialmente de los que somos hijos de Dios, en relación con Dios y en las relaciones de los demás. La piedad es algo vital, importante en la vida de todo hijo de Dios para con Dios y para con los demás seres humanos, especialmente nuestros hermanos en la fe. Así que podemos afirmar que, en primer lugar, la piedad es una actitud hacia Dios, lo cual implica el temor de Dios, el amor a Dios y un deseo ardiente por Dios constantemente. Les repito esto para los que toman notas. Es una actitud hacia Dios que implica el temor de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida para actuar en el temor de Dios. El amor a Dios y un deseo ardiente por Dios constantemente. Desde luego, todo esto de acuerdo con la palabra de Dios. En segundo lugar, la piedad debe ser parte de las relaciones familiares. El mejor campo donde debemos ejercitar la piedad, donde debemos practicar la piedad, es en la relación de marido y mujer, de padre con hijos, de hijos con padres. No es un asunto meramente religioso, es algo que debe caracterizarnos a todos nosotros. Y el mejor lugar donde podemos ejercitarnos en la piedad es precisamente en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad y también para con todas las demás personas, en lo tocante a la fidelidad y lealtad bondadosas y de amor, óigame, como resultado de la relación personal que tenemos con Dios. De esa relación personal, íntima, viviente, diariamente, constantemente con Dios, va a depender lo que es realmente el ejercicio de la piedad en relación con mi familia, en relación con mis hermanos en la fe, mis amigos y también para con los demás. ¿Les interesa el tema? A unos cuantos parece que sí. ¿A cuántos les interesa? Muy bien. La piedad, de acuerdo con el Evangelio y especialmente las cartas apostólicas, oigan lo que voy a decir porque esta partecita es también importante. La piedad, según el Evangelio, se hace evidente a través
del carácter cristiano bondadoso, misericordioso, santo, verdadero, justo, amoroso y compasivo que viene de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo y el cual debe manifestarse a través de cada uno de los hijos de Dios. Como me interesa que capten bien lo que estoy tratando de decirles, voy a repetirles esa partecita. La piedad, de acuerdo con el Evangelio y las cartas apostólicas, se hace evidente a través del carácter cristiano bondadoso, misericordioso, santo, verdadero, justo, amoroso y compasivo, que viene de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y debe manifestarse realmente en la vida de cada uno de nosotros como una evidencia de vivir en la piedad y de ser hombres y mujeres piadosos. Por eso creo que la mejor manera de entender qué es eso de ser un hombre piadoso o una mujer piadosa nos lo sintetiza el apóstol Pablo en su testimonio, y creo que lo hace de una manera perfecta, nos ilustra perfectamente la práctica, la vivencia, la experiencia de ser un hombre justo, una mujer justa. Y para ello me gustaría que abran sus Biblias en Gálatas 2:20. Este es una ilustración perfecta, es un ejemplo perfecto de lo que es ser un hombre justo, de lo que debe ser el carácter, la vida, la actitud, el vivir de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que es bondadoso, que es bondadosa. Y dice así, la experiencia del apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol está compartiendo, enseñando, manifestando, exteriorizando lo que es un carácter en Cristo, el carácter cristiano, la identidad del cristiano. Y el apóstol está diciendo: yo estoy, he sido, estoy vivo, crucificado juntamente con Cristo. Lucas 2:25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y oigan esta otra parte: y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cómo era este varón? Era justo y ¿qué más? Piadoso. Dios se valió de él para hacerle una revelación, porque cuando el hombre está en el secreto de Dios, Dios se manifiesta a su vida. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre en su vida anhelaba ir para estar con Dios? Y en algún momento el Señor se digna decirle: no partirás hasta cuando hayas visto al Mesías. Y fue al templo el día preciso cuando presentan al Señor Jesús, el niño Jesús, y lo tomó en sus brazos. Ustedes pueden leer todo lo que allí aconteció en Lucas 2, y luego como él con alegría dice: bueno, ahora sí, despide a tu siervo en paz, estoy listo, ya he visto tu salvación.
Ya he visto tu gloria. A Dios le agrada la piedad de sus hijos. Por eso el Señor Jesús es nuestro modelo de la piedad. Y lo que vamos a ver a la luz de la Escritura dentro de unos minutos debe ser algo que tú y yo debemos poner en práctica constantemente. Así que una vida consagrada, una vida entregada, una vida dedicada a aquel que lo dio todo por nosotros. Una vida en el secreto del Señor, una vida de oración. Yo sé que más de uno de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es posible vivir una vida de piedad con tanta demanda de mi trabajo que no tengo tiempo ni para respirar? El problema es que hay una desubicación en la comprensión de la obra de Dios en nuestras vidas y debemos ubicarnos correctamente. Toda la obra perfecta la hace Dios, todo don perfecto viene de Dios. Yo no soy capaz de ser piadoso por mí mismo. Ya Dios me ha hecho piadoso por tener su presencia en mí, en Cristo y a través del Espíritu Santo. Claro que una cosa es serlo y otra cosa es ejercitarlo, vivirlo. Pero así como ya Dios lo ha hecho en mi vida y en la vida tuya, ahora también Dios se ha ocupado de extender su misericordia y su gracia, sabiendo que aún siendo sus hijos no estamos en toda la capacidad para ejercitarlo. Por eso no nos dejó solos, no nos ha dejado huérfanos. Por eso mismo nos ha dado su Espíritu Santo, para que por el poder de la presencia del Espíritu Santo, ese poder con el que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y luego lo ascendió a los cielos, lo sentó a la diestra suya, ese mismo poder está disponible para ti y para mí las 24 horas, para que a través de él pueda manifestarse lo que soy, con mis palabras, con mis pensamientos y con mis hechos, cuando estoy bajo la influencia permanente del Espíritu Santo, valiéndome de la oración y de la comunión. No la oración nada más de aquellos minutos o aquellas horas que pasamos a solas con Dios, lo cual es vital e importante, sino esa oración continua, esa ocupación de la mente en Dios, en donde tengo el cuidado de no dejar que las influencias del mundo, de la misma carne y del pecado ejerzan la mayor influencia sobre mi vida, sino que con el poder de Dios estoy disponible para rechazar toda esa influencia y dejarme influir por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Depende también de la disposición de mi corazón, de lo que creo y de lo que estoy deseoso de hacer conforme a la voluntad de Dios. Nosotros somos un real sacerdocio, somos un pueblo nuevo, hombres nuevos, mujeres nuevas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya ha determinado y están escritas en su palabra. Y el Espíritu Santo es el quien hace que eso sea una realidad de nuestras vidas. Creo que tenemos que luchar con nuestra manera de pensar. Constantemente estamos interpretando la vida cristiana a nuestra manera. A mí me parece, yo creo. Y por estar interpretando la vida cristiana a nuestra manera, o como yo creo, o conforme mis posibilidades, pierdo la oportunidad gloriosa de que el Espíritu de Dios de una manera plena tome el control y haga su obra en mi vida y a través de mi vida, en el gozo del Señor. Quiere decir que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y nuestro pensamiento tiene que estar ajustado al pensamiento de Dios. Por eso en Romanos capítulo 12 se nos manda, se nos pide
que no nos conformemos a la influencia mundanal ni a la carne, sino que nuestra vida sea transformada por medio de una renovación de nuestra manera de pensar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero para ello tenemos que entregarnos, consagrarnos, darnos, para que Él libremente actúe en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Esa es la vida cristiana, esa es la vida en el Espíritu, esa es la vida conforme a la palabra, esa es la vida que manifiesta esa piedad que es tan importante en la palabra de Dios. ¿Les quedó claro? La piedad, según le fue revelado al apóstol Pablo, y básicamente el apóstol escribe todo esto que tiene que ver con la piedad y la práctica de la piedad y el ejercicio de la piedad y la manifestación de la misma en medio de las circunstancias en que vivamos, se le escribe a su discípulo Timoteo y también a Tito. Así que vamos a ver algunas de esas enseñanzas a partir de este momento. Son enseñanzas espirituales, prácticas de la piedad, que nos muestran cómo debemos ejercitar la piedad en casos específicos, en lo que tiene que ver con nuestro diario vivir, lo que tiene que ver con la influencia del mundo, las enseñanzas contrarias al Evangelio, lo que tiene que ver con toda la obra de enseñanzas diabólicas, satánicas y carnales que no vienen de Dios. Allí es precisamente donde necesitamos ejercer la piedad para contrarrestar todo esto, procurando esa piedad, crecer en ello y promoviéndola también. Mire lo que dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículos 1 y 2, en la Reina Valera del 60. Primera a Timoteo 2, 1 y 2. El apóstol le dice a su discípulo, ya siendo un varón comprometido con el Señor también, le dice: exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Entonces especifica algunos casos: por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Con qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En toda piedad y honestidad. A mí me parece, cuando estuve estudiando esta palabra, yo creo que Dios me hizo ver cosas como las siguientes. ¿Cuántos de nosotros invertimos horas criticando al alcalde, a los concejales, al presidente, a los que están en el gobierno, a los políticos? ¿Cuánto tiempo invertimos para quejarnos, para criticarlos, para hablar mal de ellos, para murmurar contra ellos? Y cuando hacemos esas cosas, no estamos ejerciendo la piedad, ni estamos promoviendo la piedad. Así que una manera de ejercitar la piedad es, como dice el apóstol: exhorto ante todo a que se hagan oraciones, rogativas, intercesión, clamor. ¿Por quiénes? Por los que no están gobernando bien, por los que están haciendo las cosas malas, por los que son entes de maldad y de corrupción y de todas esas cosas. Pero no nos ha mandado Dios a criticarlos ni a quejarnos, sino a interceder, a orar, clamar por ellos. Eso es ejercitar en la práctica la piedad, pero también para promover la piedad.
Por eso dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tú tendrás que definir una cosa. O sigues pensando a tu manera las cosas como las estamos enseñando aquí. O sigues pensando como a ti te parece o las tomas como dice la palabra de Dios. Y lo que va a definirte como un hombre piadoso, como una mujer piadosa, es si estás dispuesto a consagrarte a lo que dice la palabra para hacer, vivir y hacer con la ayuda del Espíritu Santo. No es fácil, porque estamos acostumbrados a hacerlo diariamente. Pero es una vida nueva la que tenemos para vivirla aquí, en medio de la oscuridad. Para enseñarle a nuestros hijos que no se estén acostumbrando a quejarse por todo. Para dialogar con la esposa y con el esposo y con los hijos. Todas estas verdades. En la misma carta, capítulo 3, versículos 14 al 16, se muestra a Dios como un Dios de piedad en la persona del Señor Jesucristo. Y se le llama grande misterio, el gran misterio de la piedad. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio. ¿Cómo se le llama? Misterio de la piedad. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y todo esto, esta descripción dice que es parte del misterio de la piedad, que consiste en que Dios se hizo hombre y lo hizo por gracia, por amor, pero para manifestar su piedad. ¿Qué es lo que el hombre hace o dice cuando peca? Le pide a Dios que tenga ¿qué? Misericordia y piedad. Ten misericordia de mí, ten piedad de mí, que soy pecador, que he pecado. Y Dios de antemano decide manifestar su piedad haciéndose hombre en la persona del Señor Jesucristo para tu vida, para mi vida, por su piedad. Y se justificó el hecho de que realmente Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Pero también por el testimonio de los ángeles. ¿Se acuerdan lo que pasó en el campo aquella noche cuando los ángeles vinieron y cantaron hablando del nacimiento del Mesías a los pastores? ¿Se acuerdan? Los ángeles lo vieron, son testigos. Y todo esto hace parte del plan de esa salvación y de esa gracia y una manifestación gloriosa de la piedad de Dios. Y también Dios ha sido predicado a los gentiles, a nosotros se nos ha predicado, se nos ha enseñado, se nos ha revelado, se nos ha mostrado. Y hemos creído por la gracia de Dios. Y después que cumplió su obra aquí, fue ascendido a los cielos y está en la presencia de Dios. Grande es el misterio de la piedad de Dios. Y esa piedad de Dios ha entrado a tu vida y ha entrado a mi vida. Por eso también nos ha hecho piadosos, pero para que vivamos como piadosos, consagrados íntegramente a Él y a su palabra. Vamos a leer también en el capítulo 4, primera a Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 11, y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿Ya lo tienen? Voy a leer despacio porque quiero que vayan captando lo que esta palabra nos explica. Dice:
Pero el Espíritu, ¿quién? El Espíritu. ¿A qué el Espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, de la doctrina verdadera. Pregunto, ¿esas personas que apostatarán de la fe están fuera de la iglesia o están dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, ahí está el problema. Algunos se apartarán de la fe en los postreros tiempos, en los tiempos en que estamos viviendo. Va a ser tanta la persecución y la lucha ideológica, religiosa, carnal, de demonios y de toda índole, que no van a resistir y algunos se apartarán de la doctrina, de la fe verdadera. ¿Cuándo? ¿Y quién lo dice? ¿Y cómo lo dice? Lo dice el Espíritu de manera clara, contundente. ¿Y cómo sucederá? Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas, oye bien, al señalar estas cosas, hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí es donde yo he querido comprometerme con el Señor. Y en ese ejercicio estoy. Y así como Pablo le pidió a Timoteo, también quiero hacerlo, pero también estoy haciéndolo hoy, tratando de mostrarles a ustedes la necesidad de conocer esta verdad para que no se desvíen de la verdad. Y sigue diciendo, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, oye, disciplínate a ti mismo para la piedad. Exige disciplina, cuidado, prontitud, diligencia, ocuparse en ello. Disciplínate a ti mismo, Luis Sánchez, Timoteo, pero tú también. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco. Oigan, pero la piedad es provechosa ¿para qué? Díganmelo. Pero díganlo con ánimo. Grítenlo, ¿para qué? Para todo. El ejercicio de la piedad es provechoso ¿para qué? Para todo. No solo para el hoy, sino para el mañana también. Porque es eterna. Y mire lo que sigue diciendo. Pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Tiene promesas la piedad? ¿Sí o no? ¿Para cuándo? Para hoy, para el día de hoy, para ti, aquí y ahora, pero también para el futuro, permanentemente. Y porque en la eternidad también vamos a disfrutar de ser hombres y mujeres piadosos. Y mire cómo lo recalca el apóstol. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por algunos. ¿Dice aquí? ¿Por quiénes? Por todos. Digna de ser aceptada por quiénes? Por todos.
porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Cuál es la relación? ¿Con quién? Con el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. ¿Es importante mandar y enseñar y recalcar toda esta verdad? Dígamelo, ¿sí o no? Necesitamos tenerla presente, conocerla, vivirla, practicarla, ¿sí o no? ¿Y solamente es para los pastores? ¿Para el consejo de ancianos? ¿Para los líderes? ¿Para quiénes es? ¿Estás incluido allí? ¿Te acuerdas la pregunta que te hiciste al principio? ¿Soy un hombre piadoso? ¿Soy una mujer piadosa? Vamos a ver ahora también en capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 11. Primera Timoteo 6, 3 al 11. Y seguimos con el mismo tema de la piedad para la iglesia en nuestros tiempos. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a ¿qué? Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, ¿qué le pasa? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De esta gente así apártate. ¿Eso está fuera de la iglesia o está dentro de la iglesia? ¿Y por qué razón suceden estas cosas? ¿Y por qué se manifiestan? ¿Cuál es la razón? ¿Por la falta de qué? Por la falta de piedad. Porque la piedad para todo aprovecha y tiene promesa para el día de hoy, para el día de mañana y por la eternidad. ¿Cuáles son las obras contrarias a la piedad? La impiedad, actuando como impíos. Y no solamente hay que mirar todo esto allá, es que se levanta aquí y sucede aquí, y poco a poco con todas estas cosas se van apartando de la verdad, de las sanas palabras del Señor Jesús y de la doctrina de la piedad. Y tenemos que disciplinarnos, esforzarnos, consagrarnos al Señor, a su palabra, a su espíritu, para que cada día seamos librados de todas estas cosas. Voy a mencionarla de nuevo. Dice, están envanecidos, no saben nada y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad,
que hacen de la piedad una fuente de ganancia. O sea, que aparentan la piedad, pero que la niegan con sus hechos. Y sigue diciendo, pero la piedad es una gran ganancia. ¿Qué aprendimos hace un momento? ¿La piedad es provechosa para qué? ¿Y ahora qué estamos aprendiendo? Es no una ganancia, una gran ganancia. Una gran ganancia en todo nuestro ser y en nuestra vida, en nuestra conducta, en el hogar, en todo. Pero cuando va acompañada de contentamiento. Cuando decíamos esto de la oración por los que están en eminencia, por los gobernantes y todas estas cosas, y dedicamos tanto tiempo a criticar y todo, ¿estamos manifestando que estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? Mire, un problema de nosotros, y tenemos que reconocerlo, invertimos más tiempo por lo que Dios no nos ha dado que descuidamos todo lo que Dios nos ha dado. Si cambiáramos nuestra manera de pensar y dedicáramos más tiempo a examinar todo lo que Dios nos ha dado, viviríamos una vida mejor. ¿Sabe por qué? Porque no tendríamos que estar pensando en lo que no tenemos, sino en todo lo que ya sí tenemos. Y viviríamos en función de lo que ya Dios sí nos ha dado. Poco o mucho, pero lo tenemos de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Y la Escritura sigue diciendo, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. ¿Eso es para los que no son creyentes? ¿Para quién es esta advertencia? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Corriendo por el dinero, amando el dinero, entregando su vida, consagrándose al dinero, a las cosas materiales y descuidando su vida de piedad, su relación con Dios, su fe, la palabra. Pero tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. ¿Qué más? La piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Alguien estará preguntándose, me pregunto yo acá, pastor, ¿esa vida es para vivirla hoy? Y de pronto se preguntan como el Señor Jesús, como le dijeron al Señor Jesús, dura es tu palabra, ¿quién la puede vivir? Y el Señor le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Era solo para ellos en el pasado o es también para nosotros hoy? Es también para ti, para mí, para el diario vivir. No podemos seguir desconociendo estas verdades. No podemos pasar por alto. Debemos darle prioridad a la palabra. Y especialmente las enseñanzas específicas, como es en el caso de hoy, que tiene que ver con la piedad. Vámonos al capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Vamos a leer los versículos 1 al 5, luego el 10 y el 12 en la Reina Valera contemporánea. Segunda Timoteo 3, 1 al 5, 10 y 12.
También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos, ¿cómo? ¿Cómo? Peligrosos. Y que habrá hombres amantes de ¿qué? ¿Ustedes creen que hay en la iglesia creyentes egoístas? ¿Aló? ¿Hay en esta iglesia creyentes egoístas, amantes de sí mismos más que cualquier otra cosa? ¿Los hay o no los hay? Cada quien sabe cómo está. Vamos a leer. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres. Wow. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Oigan, que amarán los deleites más que a Dios. Que amarán los deleites más que a Dios. Que parecerán muy piadosas, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. ¿Hay algo de esto en tu vida? ¿Hay sombra de estas cosas en tu vida? Aparenta ser un hombre piadoso, una mujer piadosa, pero con los hechos estamos negando esa eficiencia, esa evidencia de la piedad. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y oigan esto, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús no padecerán persecución. ¿Es eso lo que dice? Ayúdenme, ¿es eso lo que dice? Se quedan allí como que aprobando lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo lo correcto. Todo el que quiera vivir en este mundo piadosamente, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Tendrá persecución. Si tú quieres ser piadoso en medio de tu familia, muchos de ellos no son cristianos, ¿cuál va a ser la reacción? Si tú quieres vivir la vida piadosa delante de Dios y para con los hombres, en tu trabajo, en tu oficina, en tu medio, ¿qué te va a pasar? No hay garantía de que no haya persecución. Al contrario, se nos está advirtiendo que habrá persecución, lucha. No es fácil vivir la vida que le agrada al Señor. Pero el Señor no nos ha dicho que es fácil. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido. Pero nadie quiere tener persecución. Entonces vamos a adaptarnos al mundo. Vamos a hacer como dice el jefe que tiene que ser. En la empresa dicen que hay que hacer esto, aunque eso sea antibíblico, pero para yo no perder el empleo, yo no puedo hacer nada sino someterse. ¿Y qué puedo hacer? ¿Con qué voy a vivir y de qué voy a vivir? Ese es el razonamiento natural. Pero ese es un razonamiento que está mostrando que no le estoy creyendo a Dios. Porque si yo puedo vivir una vida piadosa allí donde estoy, a pesar de las luchas, es porque le estoy creyendo a Dios. Y si por vivir una vida piadosa me echan del cargo, para la gloria de Dios, Él proveerá otro y mejor trabajo para mí. Porque le honré a Él, porque mostré el testimonio de Jesucristo en mi vida, porque obré con piedad. ¿Qué piensan? Pablo también le escribe a Tito
en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, Reina Valera contemporánea. Tito 1 al 3. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que corresponde a la piedad. Eso me inspira a mí. Quiero que lo vean otra vez. Yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que corresponde a la piedad, en la esperanza de la vida eterna. La verdad que corresponde a la piedad en la esperanza de la vida eterna. Eso te dice algo. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Es importante la piedad? ¿Hace parte de la doctrina del Evangelio? ¿Es esencial en la vida cristiana, sí o no? Quiero concluir y quiero que me escuchen con atención. Quiero que piensen en 3 cosas para concluir. Primero, debemos ser hombres y mujeres íntegramente consagrados, dedicados, completamente, totalmente comprometidos en la intimidad personal con Dios, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, mediante la comunión y la presencia del Espíritu Santo. Repito ese primer punto concluyente. Debemos ser hombres y mujeres íntegramente consagrados, dedicados, completa y totalmente comprometidos en la intimidad personal con Dios, bajo la autoridad o señorío de nuestro Señor Jesucristo y mediante la comunión y presencia del Espíritu Santo. 2. Conocer, creer y confiar plenamente en las enseñanzas del Evangelio de la gracia, a través del estudio permanente de las Sagradas Escrituras. Lo repito, conocer, creer y confiar plenamente en las enseñanzas del Evangelio de la gracia, a través del estudio permanente de las Sagradas Escrituras. Y 3, vivir en humildad y obediencia a la doctrina de la verdad en Cristo. Por ejemplo, en Romanos 10, 16 al 17 dice: mas no todos obedecieron el Evangelio. Oigan bien, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice el versículo 17: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay que meterse en la palabra, hay que meterse en la intimidad con Dios, hay que vivirla diariamente. Donde quiera que tú estés, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y el mundo necesita ver a Dios, oír a Dios, conocer a Dios a través de ti, que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y en primera a los Tesalonicenses 4, 2 y 3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hasta allí. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Y la última cita se encuentra en Primera de Pedro 1, 22 al 23, en Reina Valera. Dice así, Primera de Pedro 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptibles por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios se ha ocupado, por su gracia, por su amor, de hacernos conocedores de una verdad que es de vital importancia, que no podemos pasar por alto, que debemos tenerla presente todos los días, en toda circunstancia, en todo momento. Hombres consagrados, mujeres consagradas a la verdad de Dios, para que la piedad se manifieste, la piedad de Dios en Cristo por medio de su Espíritu, conforme a su palabra. Confío que el Espíritu Santo, que nos ha dado la palabra, también nos dé el valor, el poder para hacerlo, para vivirlo, para hacer y vivirlo. Amén. Colóquense de pies. ¿Dios les ha hablado? La palabra de Dios sigue siendo viva, perfecta, poderosa. Es el instrumento, es la espada del Espíritu Santo para darnos un crecimiento espiritual, que hoy lo voy a llamar un cada vez más conversión a Cristo. Cada día convirtiéndonos más a Cristo, siendo más como Cristo, transformados a la imagen del Señor. En la medida que tenemos la palabra, vivimos la palabra, hombres y mujeres de Dios, hombres piadosos, mujeres piadosas. Vamos a orar todos, dele gracias al Señor y deje que el Espíritu Santo ministre su vida como Él lo ha dispuesto ya. Como le ha venido ministrando por la palabra, le ministre por su presencia. Ora allí donde estás. Si puedes decirle al Señor, Señor, heme aquí. Como Pablo, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en las luchas diarias, en la carne y en el mundo, lo viviré creyendo tu palabra, por la fe en Cristo. Porque Cristo me ama y lo demostró entregando su vida por mí. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por la virtud y el don de esta piedad, de regalo tuyo, Señor. Gracias porque quieres hombres consagrados a ti, que experimenten un carácter nuevo, amoroso, de humildad, de fe, de obediencia, de agradarte a ti, un carácter piadoso. Padre, gracias. La palabra ha sido sembrada en mi corazón y en el corazón de los oyentes. Rogamos que tú, Señor, la hagas germinar y crecer en nuestras vidas y que produzca lo que ya tú has determinado, lo que tú quieres recibir. Imploro que ayudes a cada uno en particular, Señor, a cada uno individualmente,
de una manera personal e íntima. Provoca en nosotros hambre, sed por ti. Señor, sé que hay cosas en nuestras vidas que nos están apartando y enfriando y que nos están separando de esa comunión contigo. Yo te pido para esas personas que están experimentando con dolor algo que realmente no quieren vivir, yo te suplico, Señor, que tu gracia se manifieste ahora mismo en sus vidas y que cada uno pueda verte y creerte y volver su corazón, su espíritu, toda su existencia a ti, Señor. Tú eres el Salvador, tú eres el Señor. Tú eres el que rescata del hoyo. Tú eres el que sacas a la superficie. Tú eres el que haces que crezcamos en ti y que volemos como el águila hacia arriba en Cristo Jesús. Oh Señor, tú conoces nuestras fuerzas, nuestra fe debilitada en algunos casos. Oh Señor, tú sabes las luchas, las dudas, los pecados, las esclavitudes que hay en la vida de algunos de tus hijos. Señor, tú tengas misericordia, tú transformes las vidas, tú atraigas, Señor, tú convenzas de pecado, de justicia, de juicio, que cada uno pueda ver que solamente en Cristo está reservada toda la esperanza de gloria y de vida en victoria. Espíritu Santo, toma el control, por favor, te lo suplicamos. Es tu pueblo y a ti nos rendimos en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga.